Buenas noches, licenciado y jurados. Somos el grupo número 4 con el tema de bloqueo y etiquetado de energía eléctrica. Me presento, soy Laura Caballero y voy a empezar con la exposición. Introducción. El bloqueo y el etiquetado de energía eléctrica, LOTO, se refiere a la práctica y procedimiento especificado para proteger la seguridad de los empleados de la puesta en marcha o activación inesperada de máquinas y equipos. Durante el servicio o mantenimiento de las máquinas, es de vital importancia asegurar que el equipo no pueda activarse accidentalmente o liberar energía peligrosa almacenada. Para bloquear y etiquetar una máquina antes de repararla, los trabajadores designados deben tomar una serie de medidas de seguridad para garantizar la máquina para que no se dañe y tampoco a la persona. En su planta se debe tener empleados autorizados y empleados afectados. El empleado autorizado es el que bloquea o etiqueta las máquinas dentro del equipo con el propósito de darle servicio o mantenimiento. Un empleado afectado es aquel que se convierte en empleado autorizado con sus obligaciones, cuyo trabajo es operar o utilizar la máquina o equipo en el que se está realizando el servicio o mantenimiento. También puede ser aquel cuyo trabajador requiere que trabaje en el área donde se está realizando el servicio o mantenimiento. Siguiente, por favor. El propósito. El propósito es proteger a todas las personas que trabajan en la planta de todo tipo de fuente de energía al intervenir máquinas y equipos. Siguiente. Objetivos. Conocer el procedimiento LOTO, su alcance, los pasos básicos y circunstancias de la aplicación, reconocer las formas de energías peligrosas presentes en el área de trabajo y emplear correctamente los dispositivos de bloqueo y etiquetado. Siguiente. Definición. Un bloqueo y etiquetado es un método para aislar un equipamiento de sus fuentes de energía y hacer seguro el trabajo del personal que está actuando sobre él. Generalmente son maniobrados por el personal de mantenimiento. Antes de operar un equipo y un dispositivo seguro, se debe colocar para evitar la maniobra inesperada de estos elementos mientras está trabajando en el equipo en cuestión. Siguiente. ¿Por qué debemos aplicar el LOTO o bloqueo y etiquetado? Porque muchos de los accidentes industriales son causados por inesperados hacinamientos de interruptores eléctricos, el arranque de una máquina o equipo no programado, la liberación de energías almacenadas o no controladas. Siguiente. El procedimiento del bloqueo eléctrico y etiquetado de seguridad. Dentro de este hay 4 opciones. El primero, la notificación. Es informar a los operarios del equipo cuando se vaya a cortar o aislar la energía. La preparación para apagarse. Se debe hablar con el supervisor para que se le pase el procedimiento o una lista por escrito donde se explique cómo apagar y cómo volver a encender el equipo en el que se está trabajando. Al apagar el equipo, se le debe hacer una inspección respectiva o un mantenimiento. Aislando la energía. Las fuentes de energía con dispositivos de almacenamiento apropiados como los cortocircuitos manuales o los interruptores de desconexión. Siguiente, por favor.
El bloqueo eléctrico y etiquetado de la seguridad. Dentro de este hay un mecanismo de bloqueo que es un candado de llave o de combinación que tiene una etiqueta con el nombre del trabajador. El candado se deberá colocar a un dispositivo aislante, un cortacircuito o un interruptor para evitar que la energía del equipo se reactive o se libere. La etiqueta deberá tener un marbete o un rótulo que diga que nadie puede encender el equipo ni quitar el dispositivo de aislamiento de la energía sin el debido permiso. Cada trabajador que corra riesgo deberá tener su propia forma de bloqueo eléctrico y etiquetado de seguridad en cada dispositivo, y él deberá ser la única persona que tenga la llave o la combinación del dispositivo colocado, excepto en los casos de bloqueo y etiquetado complejo. Dentro de esto se tienen las siguientes alternativas. Bloquee o rotule los mecanismos de aislamiento de energía con los candados o rótulos asignados. Use solamente los aparatos estándar proporcionados. Si se usan los rótulos en vez de candados, fíjelos en el mismo lugar y en la misma manera, como se haría con un candado. Llene los rótulos completos y correctamente. Siguiente. El control de energía almacenada. Tiene inspecciones con el sistema para asegurar que todas las piezas se hayan dejado de mover. Libera la tensión en los resortes o bloquee el movimiento de piezas impulsadas por resortes. También se debe instalar bloques o puntales para prevenir que caigan las piezas debido a la gravedad. Se debe bloquear y seleccionar en sistemas hidráulicos y neumáticos que podrían moverse por pérdida de la presión. Purgue las líneas y deje abiertas las válvulas de ventilación. Siguiente. La verificación del aislamiento del equipo. Se debe asegurar que todas las áreas peligrosas estén libres de personal de desconexión o el cortocircuito no pueda moverse a la posición del encendido. Se debe oprimir el botón de encendido u otros controles normales de operación para asegurar que el equipo no se encienda. Se debe regresar a los controles de operación a neutro o apagado después de la prueba. Durante el desempeño de trabajo, se debe evitar hacer cualquier cosa que podría volver a activar el equipo. El equipo debe estar bloqueado y rotulado. Durante el desempeño de trabajo, se debe evitar cualquier cosa que podría volver a activar el equipo. Continuando con la explicación, mi nombre es Marcelo Cuellar y vamos a continuar. Dentro de la seguridad, el bloqueo y etiquetado se tiene que tomar en cuenta las tres A's, como ser la atención, la actitud y la acción. Esto es como en la vida real. Se tiene que estar atento a los peligros a su alrededor, tener la actitud correcta sobre su seguridad personal y tomar acciones necesarias para proteger el bloqueo y etiquetado. Es de vital importancia ser conscientes de los peligros que existen a nuestro alrededor, ya que año tras año las lesiones relacionadas con el mal uso del bloqueo y etiquetado se pueden ir clasificando como una o más de las siguientes. Siguiente, por favor. Eh, Pueden ser la falla de no aislar adecuadamente el equipo, la falla de no desconectar la fuente de energía, la falla de no evitar las descargas de corriente, la puesta en marcha del equipo accidentalmente, la falla de no desocupar las áreas de trabajo antes de la reactivación
No importa cuán pequeño sea el trabajo o cuán corto el tiempo que le tome el bloqueo y etiquetado. No es un área donde usted no quisiera darle importancia, ya que ahora se conoce los peligros que está enfrentando, se tiene que tener una actitud correcta. Quitar los dispositivos de bloqueo eléctrico y etiquetado de seguridad. La única persona que puede quitar el dispositivo de bloqueo eléctrico y etiquetado es la misma que lo puso. Si alguien más tiene que hacerlo, deberá asegurarse de informar con la previa autorización del empleado que puso el dispositivo de seguridad. Está totalmente prohibido eh, que algún otro operario maneje o pueda tratar de usar el candado que no le corresponde. Siguiente, por favor. La puesta en marcha. Una vez que se haya realizado el mantenimiento, instalación u operación que se realizó, en momento de poner en marcha el sistema que se bloqueó y etiquetó, esto se deberá seguir los siguientes tres pasos. Siguiente. Retirar todas las herramientas del área de trabajo y cerrar o volver a colocar guardas de seguridad removidas. Las partes de la máquina deben estar en posición para funcionar. Todo esto quiere decir que el área de trabajo tiene que estar libre para que pueda volver a operar. Siguiente. 2. Informar. Notificar a todos los empleados involucrados que serán retirados en los dispositivos de bloqueo. Asegúrese que todos están en su lugar seguro fuera del área de operaciones de máquina. Es muy importante en este punto que en el sector de trabajo que se tiene haya mucha información para así, digamos, evitar algún inconveniente. Siguiente. 3. Retirar el bloqueo. Después de notificar a todos los empleados involucrados, se empieza a retirar los candados y etiquetas. Si la persona propietaria de un candado no está presente, no retire su candado ni etiquete cada bloqueo. Debe ser retirado por la persona que lo colocó. Siguiente, por favor. La liberación temporal. Si el trabajo que requiere bloqueo eléctrico y etiquetado se ve interrumpido para probar o cambiar de lugar el equipo, se deberá volver a comenzar desde el principio. Esto quiere decir que en algún momento que se vaya a realizar una operación de montaje, de reparación o etcétera, sí o sí para probar el equipo se tiene que volver a conectar la puesta en marcha, pero para eso se tiene que volver al paso primero para que esto pueda tener, o se pueda evitar algún incidente. Es importante que no se realice una puesta en marcha sin previo aviso, ya que esto provoca más de 100 lesiones diarias, según estadísticas, y algunas de estas pueden llegar a ser fatales. Se puede mencionar alguna de estas como ser amputaciones, gente electrocutada e incluso la muerte. Los peligros que pueden llegar a ocurrir en estas situaciones son reales. Siguiente. ¿Cuándo se usa el bloqueo y etiquetado? El bloqueo y etiquetado se puede realizar en cualquier momento que usted reciba o de mantenimiento, incluyendo el mantenimiento de construcción, instalación, montaje, también el ajuste, inspección, reparación o modificación de cualquier maquinaria o equipo. Siguiente. En las siguientes imágenes se pueden apreciar los diferentes trabajos que se pueden hacer para el bloqueo y etiquetado, como instalación, planificación, inspección y demás. Siguiente. Todo equipo deberá ser bloqueado y etiquetado para protección de arranques súbitos e inesperados u operaciones inadvertidas que puedan causar lesiones durante las intervenciones del operador, del personal de mantenimiento y de los contratistas. Esto es muy importante, ya que si no hay un previo aviso o no hay un buen funcionamiento de los pasos del bloqueo y etiquetado,
se pueden pueden llegar a aparecer algún tipo de accidente. Gracias. Continuando con la explicación, Daríl García, Zurita, ¿qué debemos de recordar? Como empleados autorizados, tenemos la responsabilidad de saber cómo controlar la energía peligrosa. Por ende, debemos recordar algunas formas para poder lograrlo. Primeramente, procedemos al bloqueo y etiquetado de energías o antes de utilizar o proceder a hacer un mantenimiento o una reparación de un equipo. Evitar el encendido de las máquinas o equipos durante las operaciones de mantenimiento. Con esto hacemos referencia que tenemos que apagar las energías principales y primarias y secundarias antes de realizar lo que son reparaciones, mantenimientos o instalaciones de nuevas maquinarias. Disipar la energía. Con disipar la energía nos referimos, una vez apagadas las energías primarias, tenemos que proseguir a disipar las energías secundarias. Hacemos enfoque en energías como pueden ser que se hayan acumulado eh, en, en las diferentes energías, en los diferentes energías secundarias. Proporcionar un medio de advertencia para los demás, por lo general mediante las etiquetas de advertencia cuando fuera posible bloquear las partes móviles o los controles. Posteriormente, acá podemos ver los procedimientos que se deben de realizar. Primeramente, notificamos al grupo de trabajo, al supervisor responsable y al personal afectado sobre el bloqueo antes de la reparación, instalación de una nueva maquinaria. Seguidamente, hacemos el análisis de riesgo, de donde vamos a identificar los tipos y las fuentes de energías de peligro y de control. Posteriormente, desconectamos los equipos siguiendo el procedimiento definido. Seguidamente, bajamos las palancas, los botones de encendido a apagado, cerrar las válvulas de posición de abierto a cerrado y proseguimos con el bloqueo y el etiquetado de las mismas. Seguidamente hacemos la liberación de las energías almacenadas y al final hacemos la verificación y la ausencia de energías, incluyendo energías residuales para dar arranque a los equipos. Tipos de energía. Como se iba explicando, tenemos tipos de energías primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que dan a funcionar todos los equipos que tenemos en la empresa. Como primarias podemos tener la eléctrica, la principal, la que da vida a todos los equipos. Seguidamente podemos apreciar lo que es la energía hidráulica, que se basa básicamente en sistemas cerrados basados en fluidos que utilizan líquidos presurizados como medio de transmisión que se denominan hidráulicos. Y las energías neumáticas, la energía neumática. Esta tenemos como la que se emplea aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar sistemas mecánicos. Estas deben ser las primeras en ser apagadas, selladas,
antes de realizar las primeras que deben ser bloqueadas y etiquetadas antes de realizar un mantenimiento o reparación de un equipo. Seguidamente tenemos las energías secundarias. Acá podemos apreciar lo que son energías térmicas. Son energías térmicas son aquellas que por el uso de la maquinaria llega a tener temperaturas altas que al momento de poder realizar el mantenimiento puede afectar al trabajador con quemaduras, ya pueden ser de primer, segundo grado. Seguidamente podemos tener las energías magnéticas. Son aquellas que provienen de materiales ferromagnéticos con ciertas propiedades causando un campo electromagnético, el cual es una remanencia de la energía que se ha aplicado a cierto material. Esta puede ser perjudicial cuando no se la disipa bien, porque puede hacer realizar mal el trabajo al trabajador. Luego tenemos la energía gravitacional, que esa es más dependiente de la posición vertical de una masa a un objeto, que cuando se eleva, hay máquinas que elevan hasta cierto tipo, hasta cierta altura, un peso que lleva a hacer la función de diferentes equipos. Estas energías tienen que ser revisadas por el trabajador que va a realizar para poder disiparlas y tenerlas en un estado neutro o sin función, ya que una vez apagadas las primarias, las secundarias pueden tener todavía, como se iba indicando, una carga, ya puede ser de gravitacional, térmica, magnética. Puede ver una energía hidráulica remanente con la presión de un fluido. Como hay máquinas que funcionan a tiempos, que puede quedar en un tiempo y le falta su conclusión, y justamente puede hacer funcionar la máquina de manera inesperada. Y la mecánica que algunos engranes no hayan llegado, igual que funcionan por ciclos, no haya logrado terminar de realizarlo, y por un movimiento que pueda realizar el trabajador logre hacer de alguna manera realizar el funcionamiento del equipo. Por eso es muy importante que debemos revisar cada una de estas en el área que estamos trabajando. Posteriormente tenemos el caso de que qué pasa cuando tenemos un choque eléctrico. Primeramente tenemos que apagar la fuente de electricidad o la fuente de energía. De lo contrario, debemos de alejar de la fuente al personal afectado y a tu persona. Ya puede ser con un objeto no conductor hecho de cartón, plástico o madera. Posteriormente, si se tiene que realizar la reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de circulación, como puede ser respirar, toser o no moverse. Consecuentemente, tenemos que evitar que la persona lesionada se mueva, ya que esto puede afectar aún más las heridas causadas por el choque eléctrico. Y al final, cubrir las zonas afectadas. Debemos cubrir las zonas afectadas, las quemaduras, con una gasa estéril, si es que lo tenemos a mano, y si no, con unas telas limpias. En estos casos no es recomendable utilizar toallas, porque las fibras sueltan o pueden adherirse a las quemaduras.
¿Por dónde comenzar? Con el etiquetado y bloqueo. Primeramente tenemos que realizar la evaluación de riesgo. En la evaluación de riesgo debemos identificar qué cosas intervienen. Estar atentos a qué mecanismos están interactuando y ver si corremos un riesgo o no corremos un riesgo. Y seguidamente tenemos que realizar la documentación de todas las fuentes de energía. Con la documentación de todas las fuentes de energía hacemos referencia a, una vez estado atento, observando qué riesgos correr, procedemos a documentar qué partes del sistema se van a proceder a bloquear y etiquetar. Y seguidamente tenemos que realizar los requisitos para el bloqueo. Una vez documentado todo lo que se va a bloquear y etiquetar, se tiene que ir al supervisor y pedir los requisitos para poder bloquearlo, ya sean los candados para el tipo de sistema, puede ser neumático, mecánico, hidráulico, eh, gravitacional. El peligro supuesto. Una vez realizado el bloqueo, tenemos que estar conscientes o tenemos que dar tenemos que ser conscientes de que puede haber unos peligros que no lo hemos podido captar, y es por eso siempre es recomendable darle una buena revisada, o sea, volver a revisar el etiquetado y el bloqueado, preveyendo qué cosas podrían volver a salir mal. Seguidamente tenemos la magnitud o el grado medible de peligro. En este podemos observar, podemos ver qué tan peligroso puede ser en el caso de que alguien pueda accionar inesperadamente o pueda violar el bloqueo y etiquetado, y estar conscientes de qué podría pasar. Las condiciones especialmente poco inusuales. En esta podemos observar, justamente va con la mano de la magnitud del grado medible del peligro, porque como se les indicaba, hay condiciones inesperadas en las cuales no vamos a estar, no va a depender del trabajador que realizó el etiquetado y el bloqueo. Puede ser una persona ajena al área de trabajo y pueda modificar, alterar ciertas cosas, ciertos objetos del bloqueo y etiquetado. Y las desconexiones y los dispositivos adecuados. Como parte final y en apoyo al punto 3, se debe de realizar, por ende, la adecuada desconexión de los equipos y utilizar los dispositivos adecuados, que enseguida se va a mostrar que para cada tipo de energía se utiliza equipo de bloqueo adecuado, que no solo va para uno, o para todos en general. Para cada tipo de energía hay un tipo de bloqueo y seguidamente se debe de realizar el etiquetado correspondiente. Continuando con con la exposición, mi nombre es Diego Orellana Zapata. Voy a explicar sobre los tipos de bloqueo y etiquetado, en los cuales podemos tener que son los candados, bloqueo eléctrico, también los cerrojos de bloqueo, bloqueo con cable y demás. Siguiente.
Siguiente, por favor. Ya, tenemos el candado, el cual llega a ser un elemento muy necesario a la hora del bloqueo de fuentes de energía eléctrica, los cuales dichos candados llegan a proteger, llegan a dar la seguridad al trabajador para que pueda realizar las funciones que necesita. En el cual tenemos los candados de bloqueo, los cuales en la parte de la energía eléctrica son los de color rojo. De dichos candados, la llave es intransferible a cualquier otra persona, el cual el trabajador tiene que tener consigo la llave en todo el tiempo, en el cual de igual manera se tiene un llave maestre, el cual puede llegar a abrir un conjunto de candados, pero el cual solo lo tiene el supervisor. De igual manera, evita el cierre sin la llave. Siguiente. De igual manera, están los múltiples, los candados múltiples, los cuales son accesorios con más de un candado de bloqueo, el cual esto ayuda a que más de un trabajador pueda llegar a realizar las funciones en la empresa, lo cual llega a generar mayor seguridad al personal. De igual manera, se llega a contar con variedad de colores de candado, entre los cuales podemos tener que es el color morado, el verde, el amarillo y el negro. El candado verde se llega a utilizar más que todo por los mecánicos. Siguiente. Ya. El color morado más que todo se utiliza en las transferencias automáticas. El candado amarillo utilizado más que todo para la reparación o cuando esté fuera de uso. Siguiente. El color negro es usado por los de seguridad o de igual manera cuando se requiere bloquear alguna maquinaria. Estos colores se llega a adecuar según a la empresa o para su mejor uso o la disponibilidad de lo que tenga. Siguiente. El bloqueo eléctrico es donde se llega a bloquear diferentes tipos. Ya puede ser los interruptores, enchufes y botoneras y mucho más. Siguiente. Explicando con los interruptores, podemos decir que es la protección contra algún accionamiento indebido o involuntario de los trabajadores que trabajan, en los cuales se puede llegar a tener diferentes tipos de modelos, los cuales se adecuan a los diferentes tipos de interruptores, entre el cual podemos tener interruptores de tipo estándar, los cuales podemos ver en la imagen. Siguiente. De igual manera, llegamos a tener los interruptores miniatura, los cuales de igual manera vienen en diferentes tipos de modelos para los diferentes tipos de bloqueo. Ya puede ser con dispositivo de bloqueo con clavija de salida, de entrada, los cuales sus usos lo podemos presenciar en las imágenes de cómo se llega a colocar estos tipos de bloqueo dentro de lo que es los interruptores. Siguiente. Los enchufes. Los bloqueos de enchufes se llegan a realizar en la punta del enchufe para así evitar algún conectado del trabajador, lo cual puede llegar a ocasionar algún accidente, y generando este bloqueo evita futuros accidentes que se pueden suscitar, en el cual de igual manera se puede llegar a contar con variedad de tamaño para los diferentes tipos de enchufes que hay dentro de la industria. Siguiente.
Las botoneras. Las botoneras evitan el accionamiento no autorizado, el cual viene igual de diferentes tamaños, cubre por completo el botón de apagado o encendido. Siguiente. Los cerrojos de bloqueo. Los cerrojos de bloqueo, como antes ya lo mencionamos, es lo que nos permite bloquear en conjunto, un conjunto de personas que realizan las actividades sobre una misma maquinaria o sobre un mismo infraestructura, los cuales de igual manera son de diferentes tamaños. Siguiente. El bloqueo con cable. El bloqueo con cable tiene la facilidad de manipular el funcionamiento, digo la manera de transportar y almacenar, usado para diferentes fines a la hora de bloquear varias partes eléctricas. De igual manera, el cable se puede llegar a apretar. De igual manera, soporta varios tipos de diferentes condiciones ambientales. Siguiente. Requisitos para los dispositivos de bloqueo y etiquetado. Estos dispositivos de bloqueo tienen que ser duraderos y resistentes, ya que la vida de varios trabajadores están sobre esta etiqueta y bloqueo, los cuales de igual manera tienen que ser estandarizados, ya que se tienen que adecuar a los diferentes tipos de bloqueo que se quieren realizar y etiquetados, los cuales tienen que ser identificables, pues ya sea por los colores a simple vista, y tienen que ser seguros para que el personal pueda usarlos. Siguiente. Riesgo eléctrico para trabajadores que no son eléctricos. Se llega a suscitar por la falta de conocimiento de los trabajadores, ya que puede ser a raíz de un mal conocimiento que aplica o de la falta de capacitación que se realiza. De igual manera, el incumplimiento de cómo lo debe hacer el trabajo, de los pasos que se debe realizar, los cuales pueden hacer incumplidos. De igual manera, la instalación de cerca de andamios, los cuales no respetan la distancia o los tipos de las normas que se le imponen al trabajador. Tocar los conductores caídos. Cuando los trabajadores, sin darse cuenta, llegan a tocar los cables pelados, los cuales pueden estar conectados a una red de energía, los cuales pueden ocasionar los accidentes. Siguiente. Continuando con la exposición, bueno, mi persona, que caña choque Katy Janet, antes de trabajar en áreas abiertas. Un ejemplo, metalurgia. La metalurgia son altas temperaturas, y lo cual la proyección de chispas son inevitables en una industria metalúrgica. Es decir, durante el proceso de producción es posible que partes de la planta se sobrecalienten o se produzcan brasas latentes, pudiendo causar a su vez un incendio o una explosión. Siguiente. Estas a su vez presentan peligros y riesgos en la industria metalúrgica, lo cual en el proceso metalúrgico existe peligro de incendios y los polvos metálicos son depositados y pueden inflamarse espontáneamente debido a las reacciones exotérmicas. En esta situación, que requiere de sistemas especiales para la extinción de chispas, es posible que en otras zonas también produzcan chispas o simplemente sus componentes se sobrecalienten debido a las altas temperaturas, máquinas defectuosas o cuerpos extraños. Siguiente. Las consecuencias y repercusiones de los incendios y explosiones. Prácticamente un incendio o una explosión puede tener graves consecuencias para la empresa.
ya sea lesiones o muertes de personas, daños de máquinas, interrupciones de su producción, pérdida de ingresos, gastos de reparación de máquinas dañadas y también los costos de reposición de máquinas destruidas. Siguiente. Este a su vez tiene una solución apropiada para su planta metalúrgica, lo cual, para proteger la producción, su personal y sus máquinas contra incendios, se debe conseguir un sistema fiable y rápida de extinción, ya sea para extinguir las chispas adaptadas a las condiciones específicas de la planta de producción o hacer una detección y registro de chispas y partículas incandescentes en las zonas de riesgo de la planta. Realizar una temprana eliminación mediante medios de extinción apropiado. Así obtenemos una posibilidad de activar una extinción manualmente y en cualquier momento. Y por último, realizar la documentación precisa al milisegundo para identificar la causa. Siguiente. Una conexión a tierra. ¿Qué es y cómo funciona? Es un sistema que asegura que ante cualquier falla de aislamiento, las partes metálicas de todo el equipo eléctrico descarguen la corriente eléctrica a tierra, sin afectar al usuario que entre en contacto con el aparato eléctrico, evitando así que sufra una descarga eléctrica. Es decir, que a la vez una conexión a tierra, un ejemplo, un hogar, por ejemplo, nos protege cuando nos ponemos en contacto con un equipo electrizado por alguna falla interior y minimiza el riesgo de sufrir un choque o una descarga eléctrica. Siguiente. ¿Cómo funciona una conexión a tierra? La conexión a tierra funciona a través de un tercer cable o alambre. Esto a su vez tiene un segundo nombre que se llama tercer conductor, el cual representa la protección contra un choque o descarga eléctrica, que debe estar presente en todo aparato, extensión o instalación eléctrica. Siguiente. Bueno, continuando con la explicación, mi persona, Dani Santibáñez, les va a explicar sobre los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal, EPP, son equipos o piezas que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros, los cuales pueden generar múltiples lesiones y varias enfermedades. Como cuando pisas un sitio de trabajo, es posible que tu objetivo principal no cruce por tu mente. En este caso, nuestro objetivo principal sería regresar a salvo a nuestras casas, ¿no? En cada empresa, su equipo de gerentes y supervisores trabajan por cumplir con los siguientes objetivos. Los objetivos son inspeccionar el sitio, también es necesario examinar materiales, también se debe observar a los empleados y hablar con los empleados. ¿Cómo inspeccionamos el sitio? El encargado debe buscar peligros físicos en todo lugar de trabajo, tales como cables expuestos y rutas o áreas obstruidas. Si el sitio es interior, como encargado, asegúrate de tener extintores de incendios en las instalaciones y que las salidas de emergencia estén bien identificadas. Si el sitio es exterior, hay que asegurarnos de que haya señales para alertar del peligro a todos los peatones. También es necesario examinar los materiales. Se debe hacer una lista de todos los materiales con los que interactúan los empleados o los que están expuestos. Esto mismo ayudará a definir las amenazas, cómo mitigarlas, ¿no? Por ejemplo, podemos examinar los productos químicos que requieren el uso de los respiradores. También se debe observar a los empleados. ¿Cómo observamos los empleados? Esto quiere decir que debemos tomarnos un tiempo para ver cómo trabajan los empleados, asegurarnos de que no están haciendo nada que pueda producirles lesiones.
Por ejemplo, usamos técnicas no adecuadas cuando manejamos las herramientas. Todo encargado debe hablar con los empleados. Estos mismos deben hacerles preguntas para ver qué tan seguros se sienten con su trabajo y tener en cuenta las preocupaciones específicas y plantear las preguntas del seguimiento para determinar exactamente por qué se sienten en riesgo. Siguiente, por favor. La selección de los equipos de protección personal. El equipo de protección personal que seleccionemos debe proteger contra los riesgos y peligros que detectas en el sitio de trabajo. Este mismo actuará ya sea como último recurso, tener medida de respaldo o política temporal para evitar lesiones. Por ejemplo, supongamos que identificaste la posibilidad de residuos que pueden caer sobre los trabajadores. El uso de los cascos duros puede ser un último recurso. Si no puedes evitar que los residuos caigan, si implementaste una medida de control eficaz o lo estás haciendo, el uso de cascos duros puede ser una medida de respaldo o una medida temporal. Siguiente. Ajustes. Recuerda que la eficacia de la mayoría de los equipos depende parcialmente de cómo se ajuste el cuerpo al trabajador. Por ejemplo, si los protectores para las piernas son demasiado largos, pueden limitar la movilidad de la persona que lo está usando. Y si las botas de protección son demasiado pequeñas, los trabajadores pueden olvidar dejar de usar estos mismos. Es por esto que debemos tomar las medidas de todos los trabajadores y hacer referencias cruzadas con las tablas de tallas que puedes recibir de los fabricantes de los equipos de protección personal. Siguiente. En toda empresa debería existir una capacitación. La capacitación es una parte fundamental de la formalización de cualquier programa de equipo de protección personal. Después de todo, los trabajadores y supervisores deben aprender a protegerse y utilizar su nuevo equipo. Podemos encontrar 3 preguntas que podría servir para, mientras vas haciendo esta capacitación, que son, ¿para qué es el equipo de protección personal? ¿Cómo y cuándo usar el equipo de protección personal? ¿Y cómo detectamos los problemas? ¿Para qué es el equipo de protección personal? Los empleados no deben ver el equipo de protección personal como accesorios que la gerencia les obliga a usar. Al contrario, de otra manera, no van a entender el objetivo para usarlos. También explica la función específica para la que sirve cada pieza, ¿no? Indicando los peligros del lugar, para lo que se está protegiendo, ¿no? Y cómo y cuándo usar el equipo de protección personal. Normalmente no es suficiente hablar acerca del uso del equipo de protección. En este caso hay que demostrar cómo se usa cada pieza en diferentes situaciones. Luego pide a los trabajadores que se pongan el equipo para que vean cómo se debe colocar. ¿Cómo detectamos estos problemas? Para evitar que los trabajadores usen el equipo de protección personal defectuoso, debemos decirles cómo detectar deficiencias. Por ejemplo, los cascos que contengan rajaduras tienen que ser arreglados o reemplazados. En este caso, lo más seguro sería que se lo reemplace. Siguiente. Los detalles específicos de la selección. Los guantes. Los resultados de tus análisis de peligros de trabajo deberán proporcionar buena información acerca de los tipos de guantes que debemos comprar. De manera simple, no hay una sola solución para proteger las manos de los trabajadores contra todo tipo de lesiones, ¿no?
Esto es porque los guantes protegen contra un rasgo de riesgo, un pequeño rasgo de riesgo, tales como abrasión y calor extremo. Además de este nivel de protección que necesitas, puede variar. Por ejemplo, si los trabajadores solo enfrentan peligros de cortes ligeros, no va a ser necesario que usen guantes contra cortes. Siguiente. Otro equipo de protección personal es la protección de los ojos. Al igual que con los guantes, diferentes lentes son apropiados para diferentes tareas y ambientes laborales. El policarbonato es mejor en cuanto a resistencia a los arañazos e impactos que pueda recibir. En ocasiones ofrecen protección contra la radiación de las rayos ultravioleta. El plástico CR39 es resistente y solvente a picaduras. El Tribex ofrece más resistencia al impacto que el plástico CR39, pero menos que el policarbonato. Su durabilidad de los equipos de protección para los ojos varía y pueden perder resistencia al impacto cuando están arañados. Finalmente, debemos escoger la clase adecuada de protección para los ojos. Como se mencionó anteriormente, estos equipos tienen un rango de 6 clases, desde lentes hasta escudos para la cara. Siguiente. El calzado. El tipo de peligros determinará de gran manera el calzado de protección que debemos elegir. Esto es muy indispensable porque no debería faltar en ninguna empresa. Generalmente las industrias americanas nos proporcionan calzados de mayor seguridad. Estos mismos están diseñados con un material súper resistente y nos brinda más garantía, ya que estos mismos son fabricados especialmente para diferente tipo de áreas de trabajo. De esta manera, como ya se mencionó, puedes encontrar marcas que indican protección contra conductividad eléctrica, impacto del metatarso, perforación de la suela, descargas estáticas, descargas eléctricas, impacto en los dedos de los pies. Siguiente. Los cascos de seguridad. Cascos de seguridad. Los estándares de la CSA también cubren la protección para la cabeza. Como se mencionó anteriormente, divide el equipo en 2 tipos o 3 clases con base en la parte de la cabeza que se va a proteger y el nivel de resistencia eléctrica que se ofrece. Estas clasificaciones nos permiten encontrar el equipo para la cabeza que mejor se adapte a tu lugar de trabajo. ¿Cómo se divide el estándar de seguridad? Estas se clasifican en tipo O, tipo R y tipo P. Las tipo O son indumentaria de campo traviesa. Esta indumentaria tipo O está diseñada para quienes la usen. Para quienes la usen sean detectadas fácilmente, por los que conducen vehículos y usan maquinaria. Las tipo R son indumentaria para el camino y para el control temporal del tráfico. También está diseñada para hacer que los trabajadores sean visibles por aquellos que operan vehículos y maquinaria móvil. Sin embargo, esta indumentaria cubre más al trabajador que la indumentaria del tipo O. La indumentaria de tipo P, esta ropa es de seguridad pública.
utilizado generalmente por los bomberos, la policía y el personal médico. Su propósito es aumentar la visibilidad del usuario en una variedad de entornos. Esto está hecho de material fluorescente para lograr dicho objetivo. Siguiente. ¿Cuándo debo usar los equipos de protección personal? Los empleados debemos usar el equipo de protección personal como se describe en los lineamientos de sus lugares de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que los mismos que deben seguir el protocolo gubernamental. En relación con esto, los empleadores deben obligar el uso de equipos de protección personal como último recurso, como medida de respaldo y como política temporal. Como último recurso, no hay otras medidas de control para mitigar ciertos riesgos. Como medida de respaldo, el equipo de protección personal complementa otras medidas de control más eficaces. Como política temporal, actualmente se está implementando una medida de control eficaz. En muchos de los ambientes de trabajo, obligan el uso de equipos de protección personal como una medida de respaldo, protegiendo a los empleados de peligros en el caso que fallen otros mecanismos de defensa. Siguiente. En los equipos de protección personal existen ventajas y limitaciones. Las ventajas y las desventajas son las ventajas. Vienen en gran disponibilidad de modelos en el mercado y es para diferentes usos. También es de fácil visualización para su dicho uso. Estos también tienen un costo bajo comparado con otros sistemas de control y también son muy fáciles de usar. Las desventajas serían que crean una falsa sensación de seguridad, pueden ser sobrepasados por la energía del contaminante o por el material para el cual fueron diseñados. Hay una falta de conocimiento técnico generalizada para su adquisición. También necesitan un mantenimiento riguroso y periódico. En el largo plazo presentan un costo elevado debido a las necesidades y mantenciones de sus mismas deposiciones. Y por último, estas mismas requieren un refuerzo adicional de supervisión. Eso sería todo, gracias. Bueno, a continuación les vamos a mostrar, le vamos a reproducir un video donde se pueden ver los pasos que no se deberían seguir o los errores que existen dentro del bloqueo y etiquetado. Adelante, por favor. Procedimientos del bloqueo y etiquetado, usted está actuando para salvar vidas, la suya y la de sus compañeros de trabajo. Usted acaba de ver cómo es usado el bloqueo y etiquetado para prevenir accidentes serios y algunas veces fatales producidos por la puesta en marcha de equipos sin previo aviso. Ahora, pongamos en práctica lo que aprendió. En esta sección estaremos poniendo a varios trabajadores en diferentes situaciones del bloqueo y etiquetado. Con su ayuda, esperamos lograrlo sin lesiones. Solamente recuerde las 3A. Atención, actitud, acción. Jorge está teniendo problemas con un cargamento torcido. Él está haciendo lo correcto al bloquear y etiquetar la fuente de electricidad. Pero, ¿habrá olvidado algo Jorge? Jorge hizo un par de cosas mal. Primero, olvidó revisar las fuentes secundarias de energía y también descargar la energía acumulada en las mismas. Recuerde que algunas máquinas funcionan en ciclos y aún después de apagar la electricidad, ellas tienen suficiente energía para completar el ciclo. ¿Qué más olvidó Jorge? Correcto,
Jorge debió haber tomado medidas como bloquear cualquier energía potencial en caso de una repentina descarga de presión. Y por último, Jorge no advirtió a los demás trabajadores que se estaba llevando a cabo un bloqueo, ni tampoco se aseguró de que todos estuvieran al tanto de la situación. Pedro ha bloqueado la fuente secundaria de energía para nuestro electricista Carlos y le ha confirmado que todo está apagado y en condiciones seguras para trabajar. ¿Qué errores que pudieron ser fatales cometió Carlos mientras se preparaba para trabajar en la caja de los circuitos eléctricos? Correcto. Para asegurarse de que no hay energía en la caja de circuitos eléctricos, Carlos siempre debe revisar personalmente todas las fuentes de energía primarias y secundarias y no confiarse de ningún compañero de trabajo. Carlos también debe usar un medidor de corriente para comprobar si hay cables calientes antes de comenzar cualquier trabajo eléctrico. Parece que María ha hecho muy buen trabajo de bloqueo y etiquetado con su máquina, pero es la hora del almuerzo. Esto está mal. Varias cosas se hicieron mal. ¿Sabes cuáles? Es obvio que Jorge está seriamente violando las reglas al quitar un candado que no le pertenece. Pero aún bajo circunstancias especiales, aunque su supervisor hubiese autorizado a quitarlo, él tenía que haber informado a María de lo que estaba haciendo. Pero, ¿en qué forma María también es responsable de lo que pasó? Correcto. Siempre que regrese a un área de bloqueo, asegúrese de que los candados y etiquetas están todavía en su sitio y que nadie ha manipulado el equipo. La comunicación es esencial, el trabajo en equipo es clave, pero cuando se trata de seguridad, la responsabilidad es fundamentalmente suya. Bueno, gracias por su atención. Esperemos que la presentación realizada sobre bloqueo y etiquetado de energías sea informativo y educativo para su persona y pueda poner en práctica de manera adecuada en su empresa.